Bienvenidas y bienvenidos a La Otra Mirada del Trabajo, el espacio en el que analizamos el mundo laboral desde una perspectiva diferente, más humana, más social y también más real. Hoy ponemos el foco en una realidad que muchas veces pasa desapercibida, pero que afecta a miles de personas cada día: trabajar con dolor. El dolor es una de las experiencias más universales del ser humano. Todos lo hemos sentido alguna vez, pero cuando el dolor se vuelve persistente, complejo o incapacitante, entenderlo y tratarlo se convierte en un auténtico desafío médico. Nos acompañan la responsable de CSIC Madrid Igualdad, Emi Ortiz, y la responsable de Igualdad del sector de sanidad, Tatiana Núñez, que cuentan con experiencia en ambos mundos sanitarios y sindical, con quienes hablaremos de derechos laborales y de desigualdades. Y para introducir, como se merece a nuestro invitado de hoy, decir que lleva más de una década dedicado precisamente a diagnosticar y tratar el dolor en pacientes, que muchas veces llevan años buscando respuesta. Es médico especialista en tratamiento del dolor, anestesiólogo de profesión. Estudia medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su residencia en el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Su trabajo combina una intensa actividad asistencial con la realización de procedimientos intervencionistas, avanzando en quirófano, utilizando técnicas guiadas por radioscopia y control ecográfico para tratar distintos síndromes dolorosos complejos, además de su actividad en el sistema público. También ha trabajado en centros privados de Madrid como Vitas La Milagrosa o el Grupo Sanitas, lo que le ha permitido abordar el tratamiento del dolor desde diferentes entornos clínicos. A esta práctica diaria con pacientes suma una faceta investigadora, con participación en proyectos de investigación, cursos de formación y publicaciones científicas. Pero por encima de todo, su experiencia hace de la práctica diaria. Muchas horas de consulta, muchos pacientes y una dedicación constante al estudio y tratamiento del dolor. Hoy tenemos con nosotros al doctor Fernando María Gómez Guijarro. Gracias, doctor, por estar hoy aquí. Y para empezar, me gustaría empezar con una pregunta abierta sobre el dolor del entorno laboral. ¿Creéis que es importante? Muchas gracias por esta introducción, esta presentación que me has hecho tan amable y tan cariñosa. Mira, el dolor hoy en España es uno de los grandes problemas que tenemos, no solo en el mundo laboral. Desgraciadamente, todavía gran parte de este problema es invisible a los ojos tanto de la sociedad como de las empresas. Se estima que casi el 25% de los adultos sufren dolor crónico. Eso quiere decir más o menos 1 de cada 4, y en una pequeña pyme, una empresa que tenga 4, 5, 6 trabajadores, siempre va a haber una persona que está intentando o acude al trabajo, acude a trabajar con dolor. El principal protagonista del dolor es el dolor lumbar. El dolor lumbar genera la mayor carga de consultas en atención primaria por un síndrome doloroso y es el mayor responsable de años vividos con discapacidad. El dolor no solo afecta al cuerpo, afecta al sueño, a la concentración, al estado de ánimo, y todo esto, por supuesto, hace difícil desempeñarse en un entorno laboral. Al final, el paciente muchas veces acaba acudiendo al trabajo con dolor, está allí de forma presente pero ausente, porque no puede llegar a lo que él querría. Y por eso tenemos nosotros la responsabilidad, y las empresas y toda la sociedad, de intentar que esto no ocurra y acoger a ese paciente e intentar que esté en las mejores condiciones posibles para el desempeño de su trabajo. Yo creo que es importante visibilizar que el dolor es clave no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Como ha apuntado el doctor, el dolor no solamente digamos, es multidisciplinar, afecta a todo el cuerpo. Puede afectar a las condiciones de trabajo y puede derivar en accidentes laborales más graves. Nuestra función, entonces, como delegados y como representantes de los trabajadores, pues tiene que ir un poco encaminado a hablar sobre dolor con nuestros compañeros y decirles: ¿sentís dolor en vuestro puesto de trabajo, en el desempeño de vuestro puesto o en vuestra vida cotidiana porque habéis sufrido algún tipo de accidente? ¿Cómo podemos ayudaros?
e indicar a la empresa si hay que hacer algún tipo de informe psicosocial o algún tipo de reconocimiento médico específico relacionado con el tipo de personal que presta servicio, bien en la empresa o bien en la administración. Muchas gracias por esta primera reflexión. Pues vamos a entrar en materia y vamos a contextualizar un poco el tema. Doctor Gómez, ¿cuál es el panorama del dolor crónico en España actualmente? Bueno, actualmente el dolor crónico en España, como os he comentado hace un momento, tiene una prevalencia bastante importante y desde hace ya bastantes años hay unidades específicas dedicadas al tratamiento de este dolor. La situación, el problema, podemos decirlo así, es que tal vez no son todo lo accesibles que deberían ser. Por supuesto, en la sanidad pública hay unas listas de espera importantes para acceder a estos servicios y otras veces es simplemente desconocimiento del paciente y del público en general de que estas unidades están ahí para ayudarles y realmente pueden ayudarles, pueden hacer una transformación en sus síntomas y en su enfermedad y volver a recuperar esas capacidades que habían dejado de lado. Desde el punto de vista sindical, Emi, ¿crees que está suficientemente reconocido el impacto del dolor en las relaciones laborales? Lo está, pero parcialmente. En la encuesta europea de condiciones de trabajo relativas a España se detecta una alta exposición a factores que generan dolor y limitaciones funcionales. Sin embargo, ese impacto no siempre se integra en la organización del trabajo y es ahí donde los delegados y delegadas de CESIF tenemos que incidir. ¿Dirías que que se están respetando realmente los derechos laborales de estas personas que tienen que trabajar con dolor? Cuando se aplica la ley que no siempre acoge todos los supuestos, sí, se han producido grandes avances en prevención de riesgos laborales, pero se aplican de manera desigual en el sector público, en el sector privado, si las empresas son grandes, si son pequeñas. Desde el punto de vista sindical, hay que incidir ahí, en que nuestros delegados estén formados en prevención de riesgos laborales, que tanto empresas como administraciones formen a su personal en los distintos riesgos laborales derivados de sus respectivos puestos de trabajo, no haya que acceder directamente a la unidad del dolor, sino con la prevención. Tenemos el concepto de que el dolor es un síntoma, pero realmente ahora se considera una enfermedad. Entonces, doctor, ¿por qué el dolor actualmente se considera una enfermedad y no un solo síntoma? Bueno, este es uno de los cambios que se ha producido ya hace bastantes años en la mentalidad médica. El dolor se consideraba hace muchos años que era un síntoma de un tejido dañado, se inflamaba y producía un dolor y una vez que se recuperaba ese tejido, había un proceso de cicatrización, pues se debía cesar el dolor. Bueno, desde hace tiempo ya sabemos que eso no siempre ocurre así. La Organización Mundial de la Salud, en su última clasificación, el CIE-11, pues ya definió el dolor crónico como una entidad, una enfermedad en sí misma. Al final sabemos que se puede producir una neuroplasticidad maladaptativa y que ese dolor, que era un sistema de alarma que detectaba lesiones, al final, una vez reparada la lesión, puede seguir ese sistema de alarma alterado y reconocer otros estímulos como dolorosos o incluso tener dolor sin estímulo. Entonces, eso excede un poquito el enfoque primitivo que se hacía y ahora hay que hacer un enfoque mucho más amplio y al final tenemos las unidades de dolor que lo que estamos haciendo es tratar ese sistema de alarma que ha quedado activado de forma permanente. Ana, ¿qué consecuencias puede tener para la salud física y mental mantener una actividad laboral con dolor constante? Bueno, tiene un impacto muy importante, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, como decías. A nivel físico, un dolor sostenido puede provocar un empeoramiento ya de la patología base, un aumento de la fatiga, alteraciones en el sueño y menor capacidad funcional. Muchas veces el cuerpo entra en un estado de sobrecarga que ya termina cronificando aún más el problema. A nivel mental, el impacto todavía es igual o mayor. Aparece ansiedad, irritabilidad, dificultades en la concentración e incluso depresión. El dolor constante desgasta mucho emocionalmente y cuando se combina con una presión laboral, todo esto puede generar una sensación de incapacidad o una frustración muy intensa. Doctor, ¿qué entendemos exactamente por dolor crónico y cómo afecta a la capacidad de trabajar? Bueno, el dolor crónico es un dolor que se prolonga más allá de los 3 meses y al final es imposible separar lo que es el dolor físico del impacto psicológico que tiene ese dolor crónico en todas las dimensiones de la vida de la persona, tanto laboral,
personal, familiar, todo esto está totalmente integrado. Al final, tras meses de dolor, el cuerpo está sometido a un estrés biológico constante. Eso produce alteraciones del sueño, alteraciones del sistema cortisol, neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Y al final tenemos una tríada de dolor crónico que incluye siempre pues, dolor, insomnio, ansiedad o depresión. Y el paciente tiene esa sensación de pérdida de control. Siente que su cuerpo no responde igual, intenta evitar aquellas cosas que cree que le empeoran y al final entra en un estado de indefensión aprendida y piensa que haga lo que haga, aquello no va a mejorar. Así que el abordaje no puede ser solo farmacológico, siempre tiene que tener una dimensión emocional y cognitiva, porque si no va a ser muy difícil ayudar a esa persona. ¿Cuál es la diferencia entre el umbral del dolor y la tolerancia al dolor? El umbral del dolor es una cosa fisiológica que todos tenemos, es el punto en el que cualquier estímulo empieza a ser doloroso, ya sea un estímulo de presión o ya sea un estímulo térmico. Hay un momento en el que un aumento de temperatura, al principio puede ser agradable, pero luego puede ser doloroso. Y luego la tolerancia al dolor es otro concepto diferente, que es el punto en el que el dolor ya te afecta al funcionamiento, ¿vale? Entonces, es verdad, el umbral doloroso, digamos, que define el punto en el que no sentimos dolor, del que sentimos dolor, y la tolerancia al dolor es el punto, ya tenemos dolor, pero todavía podemos funcionar. Todos sabemos que podemos hacer cosas con dolor, pero llega un punto en que ese dolor nos afecta gravemente, y al final, pues muchos trabajadores están en ese estoicismo laboral que vienen a trabajar con dolor aunque se sientan afectados. Y eso pues a largo plazo produce esa neuroplasticidad de la que antes os hablaba, esa sensibilización central y muchas veces la cronificación de estos síntomas. ¿Hay diferencia con respecto al dolor entre hombres y mujeres? Bueno, pues sí que las hay porque biológicamente somos diferentes y también socialmente somos diferentes y la cultura, cada cultura nos pone en sitios diferentes. Las mujeres sí sienten dolor antes, tienen un gran dolor más bajo, eso está, me he revisado ese punto y digo, eso está publicado, y buscan ayuda, por suerte buscan ayuda mucho más tempranamente que los hombres. Los hombres sí tienen desde el punto de vista social esa carga de no quejarse porque no se asocia la queja o la búsqueda de ayuda a una supuesta debilidad y todavía eso no está asumido por los hombres y por la sociedad en general. Parece que la búsqueda de ayuda demuestra debilidad cuando, desde mi punto de vista, lo que demuestra es inteligencia. Buscar ayuda cuando uno tiene un problema es lo que hay que hacer. Entramos ahora en una cuestión clave, la responsabilidad, porque más allá de lo individual, eso también interpela directamente a empresas, administraciones y al propio modelo laboral. Doctor, ¿qué impacto tiene el dolor en la productividad laboral? Pues el impacto es enorme y muchas veces poco visible, porque a veces nos centramos simplemente en lo que impactan las bajas laborales, la pérdida de horas trabajadas e impacto económico para la empresa, cuando un trabajador no acude a su puesto de trabajo por un problema de dolor. Pero tenemos otra situación que está infraestimada, que es el presentismo, cuando ese trabajador va a su trabajo, no está de baja, pero no rinde. Ese dolor se considera que incluso puede caer la productividad hasta un 30 o 40% y afecta gravemente a él, a la organización y a sus compañeros, porque se pueden dar casos de seguridad laboral en un paciente que maneja maquinaria y entonces el coste humano es enorme. Ese esfuerzo físico y mental constante desgasta mucho al trabajador y al final volvemos a la prevención. Ese trabajador no tendría que estar sometido a ese estrés y habría que prevenirle y estar encima y saber que eso no es un gasto, sino es una inversión en salud. ¿Cómo influye el burnout en el dolor físico? El burnout o agotamiento profesional no es solo un problema psicológico, al final es un problema biológico también. El estrés crónico afecta el funcionamiento del sistema nervioso, del sistema hormonal, aumenta la liberación de cortisol y modifica todos los mecanismos naturales que el cuerpo utiliza para modular el dolor. Nosotros tenemos en el cuerpo analgésicos naturales,
tenemos el sistema cannabinoide endógeno, y cuando una persona está sometida al estrés constante y al final llega a esa situación de burnout, pues esos sistemas se alteran y estímulos que serían tolerables en otras situaciones, pues al final se perciben como dolorosos. Y esto hay que tenerlo en cuenta en el contexto laboral y emocional del paciente. Actualmente, bueno, desde mi conocimiento, a lo mejor me tienes que corregir, hace muy poquitos años que se consideró la fibromialgia una enfermedad. Entonces, ¿cómo se evalúan estas enfermedades o la fatiga crónica? La fibromialgia y la fatiga crónica son enfermedades muy complejas que todos los que trabajamos en unidad de dolor nos enfrentamos a ellas. No son objetivables en pruebas de imagen, en analíticas. Al final, lo que hacemos es, hay una serie de cuestionarios validados que miden el desempeño y el estado de diferentes dimensiones de la persona, entre ellos pues dolor, fatiga, capacidad física, calidad del sueño y el impacto en la vida diaria, y según esa puntuación, pues así establecemos si esa persona pues tiene ese diagnóstico o no. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes con fibromialgia, con fatiga crónica, también les ocurren otras cosas. No todo es ese saco. Una persona que está diagnosticada de fibromialgia puede tener una ciatalgia por una hernia discal, y hay que saber en qué momento podemos ayudarle con una técnica intervencionista, con un tratamiento específico, y en qué momento ese dolor está producido, está en relación a esa enfermedad que ya está diagnosticada. Y eso es importante, no desestimar las quejas de un paciente que tiene fibromialgia, porque le pueden ocurrir más cosas. Y Emi, ¿se están aplicando medidas reales de adaptación o sigue siendo más teoría que práctica? Se aplican, pero de forma bastante desigual según el sector y según el tamaño de la empresa o administración. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a adaptar el trabajo a la persona y en concreto el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos nos habla incluso de trabajadores especialmente sensibles. Es constatable en la práctica que se evidencia que donde se rediseña un puesto de trabajo y se forman hábitos seguros, desciende la morbilidad. Luego, tiene muchísima relevancia la prevención y con la adaptación de puestos en caso de ser necesarios para bajar a tierra ese principio genérico, ¿no?, de adaptación. ¿Qué es lo que reivindicamos desde CESIF en este punto? Fundamentalmente el refuerzo de la prevención. ¿A través de qué? Pues a través de evaluaciones ergonómicas actualizadas y protocolos psicosociales. Reconocimientos médicos con perspectiva de género, porque nos estamos encontrando con lesiones tratadas hoy que derivan de una falta de protocolos con esa perspectiva del pasado. Así que no queda otra que mejorar hoy para no perpetuar estas patologías derivadas de la diferencia biológica entre hombres y mujeres en el futuro. Vale. Y Tatiana, ¿existe miedo a visibilizar el dolor por posibles represalias, como llegar incluso al despido? Sí, es más frecuente de lo que pensamos, ¿vale? Hay muchos trabajadores que temen a ser percibidos como menos productivos o como trabajadores problemáticos. Esto a veces hace que oculten incluso el dolor, retrasan consultas médicas o incluso no solicitan adaptaciones necesarias. En algunos casos hay un medio real a perder el puesto de trabajo, sí, o a no renovar contratos, especialmente en situaciones de temporalidad. Por eso es clave el papel de los delegados sindicales y de la sensibilización en las empresas, ¿vale? Visibilizar el dolor no debería ser un riesgo, sino un primer paso para proteger la salud del trabajador. Desde su experiencia, doctor, ¿qué medidas sería conveniente adoptar en empresas y administraciones para proteger la salud de las personas trabajadoras con dolor crónico? Bueno, la principal medida debería pasar por la prevención, intentar no llegar a que ese trabajador tenga un dolor crónico, sobre todo si es debido a algún problema, alguna actitud mantenida en el trabajo. Una vez que tenemos el paciente ya diagnosticado con dolor crónico y que se ve que su puesto de trabajo le está influyendo en el desarrollo negativo de esa enfermedad, por supuesto, la adaptación, como decía Emi, la normalización de hablar de dolor, no ocultarlo, saber que tenemos esa persona con ese problema y que necesita una adaptación, unas circunstancias especiales en su trabajo,
y poner de relieve todo eso, porque lo que no se ve y de lo que no se habla no existe. Y si no existe es muy difícil que hagamos nada por mejorar. ¿Qué papel juega el estrés laboral en la percepción del dolor? El estrés laboral, como cualquier otro estrés, pero más en el estrés laboral por la importancia que tiene la dimensión laboral en la persona. Muchas personas tienen una identificación muy fuerte entre lo que es su persona y su dimensión laboral, ¿no? Que le quitas esa parte de desempeño productivo en el trabajo y se siente disminuida en su propia persona, no es capaz de pensar, bueno, no puedo trabajar, pero sigo siendo yo completo. No, si no puede trabajar, hay una parte importante que le falta de su vida. Y ese estrés laboral de no poder desempeñar su trabajo le afecta muy negativamente a su estado de ánimo, sobre todo. Tatiana, ¿qué señales puede indicar a un delegado que una persona trabajadora necesita apoyo o adaptación de su puesto de trabajo? Pues sí, hay varias señales, ¿vale?, que nos pueden alertar. Disminuye a veces su rendimiento o cometen aumento de errores. Luego se repiten las bajas, ausencias frecuentes. Entonces, también quejas recurrentes, dolor lumbar, cervical, tienen una dificultad para realizar tareas que antes hacían con normalidad. Entonces, las solicitudes indirectas de ayuda o comentarios sobre agotamiento pues nos llegan. Un delegado debe estar atento, ¿vale?, no solo a lo evidente, sino también a estos cambios que puedes ver que son más sutiles, ¿no? Muchas veces la persona no pide ayuda directamente, pero sí que nos deja señales. Doctor Gómez, una persona trabajadora acude a su servicio, su caso es analizado, tratado mediante la técnica más útil a su patología. ¿Cómo se mide en su servicio el éxito en el tratamiento de un paciente? Nosotros cuando nos planteamos el tratamiento con un paciente, pues también internamente y se lo comentamos a él, nos planteamos unos objetivos y somos muy realistas y le transmitimos qué es lo que esperamos de ese tratamiento, cuánta mejora aproximadamente podemos esperar y lo evaluamos con llamadas posteriores, visitas consultas telefónicas o consultas presenciales. Sobre todo nos centramos en la disminución del dolor y les preguntamos por dimensiones como el sueño, el trabajo, las relaciones personales. Todas esas cosas son tenidas en cuenta en la unidad del dolor para determinar si un tratamiento es exitoso o no. Emi, un tema que nos preocupa como delegados, representantes de las personas trabajadoras, ¿qué riesgo tiene la automedicación en el trabajo? Pues personalmente creo que no somos conscientes de la importancia de no automedicarse y que abusamos muchas veces de medicación a nuestro alcance que sin pautar puede no solo no ayudar con el curso del dolor, sino interferir con la patología que lo está generando o con otras que están incipientes o latentes. Y doctor, ¿cuál es su opinión? Vamos a ver, el sistema sanitario español, madrileño en particular, está bien dotado en cuestiones de consultas. Uno puede consultar a su médico especialista, puede consultar a su médico de cabecera, incluso también puede, cuando le han prescrito una medicación, si le queda dudas de cómo tomarla, puede consultar a su farmacéutico. No hay una razón para automedicarse. Muchos pacientes se automedican y no siguen las instrucciones de su médico y tienen que tener en cuenta que hay fármacos que para llegar a su umbral terapéutico necesitan ser tomados de forma continua y otros fármacos que sí funcionan si me los tomo el día que me duele. Son esos fármacos que usamos como rescate y a veces el paciente está usando esos fármacos que deben ser usados de forma continua como rescate y otras veces usa los rescates de forma continua y no tiene nada que ver. Yo digo encarecidamente, por favor, consultad a los médicos especialistas y a los médicos de atención primaria sobre las dudas que tengáis con medicamentos. Llegamos a la parte más propositiva del programa, porque si algo buscamos desde la otra mirada del trabajo es también abrir caminos a nuestros oyentes y poderle buscar soluciones. Entonces, Emi, ¿qué le dirías a una persona que está trabajando con dolor y no sabe cómo afrontar su situación? Lo primero es que no normalice esa situación, que los delegados de CESIF estamos a su lado para que nos lo comunique y nosotros como delegados de prevención en los centros de trabajo podemos activar la evaluación de riesgos.
conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se pueden pedir evaluaciones ergonómicas y medidas de control. Se le puede aconsejar que reciba una valoración médica y si procede incluso la derivación a una unidad del dolor como de la que es responsable el doctor Gómez o temas de rehabilitación. Cuentas con CESIF es lo que le transmitiría a las personas trabajadoras en cuanto a acompañamiento psicosocial y laboral y seguimiento de la implantación de las medidas. Vale, y entonces, Tatiana, como delegada sindical, ya tratada la persona, pautada y comunicadas ya todas las recomendaciones oportunas para cada caso que te venga, ¿cómo se mide realmente la calidad de vida en ese paciente que pasa por el servicio? A ver, la calidad de vida no se mide solo por la intensidad del dolor, ¿vale? Sino cómo ese dolor afecta a la vida diaria. Hay varias herramientas validadas que evalúan esos aspectos. La capacidad funcional, o sea, la movilidad, la autonomía, el estado emocional, la calidad del sueño, el nivel de actividad social y laboral. Hay escalas como cuestionario de calidad de vida, como decía, o escalas específicas del dolor que permiten objetivar estos cambios. También es fundamental la percepción del propio paciente, cómo se siente, ¿no? Y si ha recuperado las actividades importantes para él o si ha mejorado de forma general su bienestar. Doctor Gómez, ¿qué papel podemos desempeñar los delegados sindicales en la detección y acompañamiento de estos pacientes con dolor crónico? Lo principal es estar muy en contacto con el resto de trabajadores. Vosotros estáis siempre pendientes, estáis totalmente imbricados en la dinámica hospitalaria y la prevención, y fundamental estar en la prevención de que esos trabajos que pudieran tener el riesgo de producir un dolor crónico, pues se adopten las medidas para evitarlo. Estar siempre pendientes de la seguridad en el trabajo y si ya se ha producido ese problema, pues estar también muy encima de la adaptación del puesto de trabajo. Estamos llegando al final del programa, pero me gustaría cerrar con una reflexión para nuestros oyentes de cada uno. Si te parece, empezamos por el doctor, luego Tatiana y luego Emi. Bueno, yo creo que lo más urgente es mirarle a la cara a esta situación, saber que existe, no intentar ocultarla ni menospreciarla, y desde el momento en que la tengamos encima de la mesa, ahí ya empezamos a poder tomar medidas y ya se abre un abanico de soluciones. Pero si no la hacemos visible, va a ser muy difícil que podamos corregirla. Yo pienso que tiene que haber todavía un cambio, ¿vale? Importante en las jornadas que sean hiperflexibles, no solo flexibles, sino más flexibles de lo que son hoy en día. Un derecho a desconexión. No se trata solo de teletrabajar, sino de permitir que la persona distribuya sus horas según sus niveles de dolor durante el día y sin una penalización salarial o reputacional. Mi cierre iría enfocado a, como hemos venido hablando durante todo el podcast, de que dejemos de considerar el dolor en el trabajo como un tabú y sí como un indicador preventivo. Sabemos lo que funciona, porque lo hemos constatado en el día a día de empresas y administraciones, y lo que funciona es evaluar el dolor, adaptar el puesto, adaptar la jornada si es necesario, reforzar la prevención y coordinar la salud laboral con la asistencia. Desde CESIF vamos a seguir impulsando que estas medidas lleguen a todos los centros y a todas las personas trabajadoras. Vale, pues hoy hemos hablado de algo que muchas veces no se ve, pero que está ahí, que es el dolor. Hemos hablado de salud, de prevención y de detección precoz, y también de responsabilidad, porque trabajar con dolor no debería ser la norma ni una obligación silenciosa. Gracias a nuestros invitados por ayudarnos a entender mejor esta realidad. Gracias, doctor, Tatiana y Emi, por ayudar a nuestros oyentes a enfocarlo de otra manera y a que no tengan miedo a pedir ayuda si necesitan pues adaptarse el puesto por los dolores que sufran. Y gracias a quienes nos escuchéis por acompañarnos una vez más en este espacio donde miramos el trabajo desde otra perspectiva. Nos vemos en el siguiente programa.